Vimos entonces que Apocalipsis es la revelación, es que se abre un panorama distinto, se abre una realidad oculta al ojo humano, se abre la puerta del cielo, se abren los sellos, se abre el abismo, se abre el templo de Dios, se abre el tabernáculo de testimonio, se abre el cielo, se abren los libros de juicio, todo está a la vista, Dios mostrándolo, y sobre todo tenemos que entender que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en todo esto. Él es el personaje principal. Lo que nosotros estamos viendo es acerca de las 7 iglesias. La descripción de las 7 iglesias, con todas sus imperfecciones, sirven para definir los límites dentro de los cuales la iglesia puede existir. Sin embargo, todas las iglesias son parte de la iglesia de Cristo, a pesar de sus imperfecciones, con sus imperfecciones. No existe iglesia que sea perfecta. Y como decimos siempre, si conoces la iglesia que es perfecta, no vayas, la vas a arruinar. Así que quédate donde estás. Apocalipsis. Recuerdo, revelación, carta profética a los siervos que están pasando momentos de tribulación o van a pasar de un momento de tribulación, aliento de que Dios está en control para que tengan paciencia y sean fieles en todo el proceso. Hay un patrón en cada una de estas cartas: saludo, una autodesignación de Jesús, un elogio, una reprimenda, una invitación, un llamado y una promesa. Este es el patrón que estamos siguiendo nosotros. Hay otras formas de estudiarlos y hay otras formas de ver, pero este es el que estamos tomando, por lo menos para este tiempo, nosotros. Y lo que hemos visto ahora, hasta ahora, fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Llegamos hasta Tiatira. Éfeso, la iglesia trabajadora, paciente, pero insensible. El problema que tenían eran los falsos apóstoles y los nicolaitas, los que tenían la doctrina de los nicolaitas. Esmirna era pobre, una iglesia muy pobre, hasta el extremo, atribulada, pero espiritualmente rica. El problema que tenían dentro de ellos era la sinagoga, los judíos, a la cual el Señor le dice la sinagoga de Satanás. Pérgamo vimos que eran valientes y fieles, pero toleraban falsos maestros. El problema, el imperio. El imperio era el problema en Pérgamo. ¿Sí? Ahí es donde estaba el trono de Satanás, desde ahí se manejaba todo lo que era política, economía y religión. El imperio romano asentado en Pérgamo. Tiatira vimos la semana pasada, o el domingo mejor dicho, que estaban creciendo en amor, en fe y en servicio, pero también permitían a Jezabel, a una mujer de la iglesia, a enseñar, a ejercer un poco de autoridad en esta iglesia y les estaba enseñando a fornicar, o sea, a transar con otros ídolos, lo cual es idolatría. Y acá vemos que el problema es interno en la iglesia. Lo que vamos viendo es un panorama, ¿no? Cómo los problemas en algunas iglesias están fuera de la iglesia, cómo algunas son otras religiones, cómo otras es el Estado, cómo otras el problema está dentro de la iglesia. Y entonces esto nos va mostrando un abanico de posibilidades que hace que puede hacer que esto esté en cualquier iglesia de hoy, puede hacer que esto esté todo junto en una iglesia. Y yo creo que todos los que somos creyentes hemos visto algo de esto, hemos padecido algo de esto o hemos escuchado algo de esto en iglesias. Entonces, son cartas actuales, son cartas para ahora, son cartas para aquellos que tienen los oídos abiertos, son cartas para dar ánimo y hay una bienaventuranza para aquellos que las leen. A veces no vamos a entender todo, pero confiamos en lo que el Señor dice, ¿no? Léanla, que hay bienaventuranza en eso. Entonces, las leemos comprendiendo lo que podemos, lo que no, se lo entregamos al Señor y más adelante tendremos luz acerca de eso cuando las volvamos a leer, cuando volvamos a
a pasar por ella, seguramente el Señor nos va a dar más luz. Hoy nos vamos a dedicar a la iglesia de Sardis, la quinta iglesia, y con 2 iglesias por delante para terminar. Sardis, vamos a leer capítulo 3, versículos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es una carta muy larga. Vamos a ver el saludo y vamos a ver un poquito de la ciudad. Sardis, no encontré el significado de Sardis, así que nos vamos a quedar con que se llama Sardis, nada más. Esto es lo que queda de Sardis, si ustedes pueden ver la foto ahí. Hoy en día, si quieren ir a visitar, esto es lo que queda de Sardis. Sardis como ciudad estaba a 80 kilómetros de Esmirna. Sobre todo era un templo, lo más importante que tenían era el templo de Artemisa. Adoraban a la madre de Cibeles, lo cual parece ser una ciudad adoradora de mujeres. Una ciudad muy segura, completamente segura. Los romanos decían que era inexpugnable, que nadie la podía tomar, por las cuestiones geográficas en donde estaba, como estaba rodeada por montes, como el acceso era una fortaleza. 2 veces entraron los enemigos y la tomaron. ¿Cuáles fueron las razones? Falta de vigilancia. Entró Carlomagno, entraron los persas y la tomaron fácil. Mandaron algunos espías y como vieron que no estaba vigilada, confiaban tanto en su fortaleza geográfica, que 2 veces entraron los enemigos y la tomaron. Lo mismo pasó con China, que hicieron la muralla china también para que no los invadieran, y 2 veces lo invadieron, ¿cómo? Sobornando a los guardias. El río que pasa por ahí se llama Poctol. ¿Por qué es importante? Significa portaoro. Y esto sí es importante, porque Sardis era una ciudad absolutamente rica. Era terrible lo que había prosperado esta ciudad con la cantidad de oro que el río mismo traía. Para el tiempo en que nosotros estamos viendo esta carta, la ciudad ya venía en decadencia, se venía a pique. Es más, se cree que las primeras monedas fueron acuñadas acá en Sardis. Ahí vemos lo que dijimos, 80 kilómetros de Tiatira. La ciudad o la región, porque ya no hay ciudad ahí, están esas ruinas para los turistas, pero se llama Sart la ciudad. Así que otra de las características de la ciudad, acá vemos, si ustedes alcanzan a ver ahí, Sardis, por acá, ven que está rodeada de montañas, entonces la hacía casi imposible de llegar, ni por mar, ni por tierra. Tanto era segura que los romanos iban y guardaban sus botines en Sardis. Entonces era muy segura. Y también tiene la característica de haber sido de las primeras ciudades que tiñeron lana.
¿sí? La lana de la oveja fueron de las primeras ciudades a las que se las conoce que empezaron a teñir lana. Acuérdense, todas estas características de las ciudades son importantes porque el Señor hace referencia, juega con ese tipo de cosas y la condición espiritual de la iglesia en la ciudad. Siempre utiliza lo que está pasando en la ciudad para mostrarles en lo espiritual que está pasando. Mucha confianza, mucho orgullo, se creían la última Coca-Cola del desierto, la mamá de Tarzán. La aplicación, la autodesignación de Jesús en este caso. Jesús se autodenomina como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto. Tenemos que entender que 7 es plenitud. Plenitud habla de... Me gusta porque en el hebreo la palabra es satisfecho. Algo que es suficiente, algo que no tiene nada. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, el 7º día Dios descansó. Ya estaba satisfecho con lo que había hecho. No había nada para agregarle a la creación que la mejorara. No había nada que quitarle para mejorarla. Estaba satisfecho con lo que estaba. El 7º día de reposo, Dios descansó. Los 7 espíritus hablan, sobre todo lo vamos a encontrar en Isaías, capítulo 11, versículo 2, hablando del Mesías, y reposará sobre él, sobre el Mesías, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de reverencia a Jehová, o de temor a Jehová. Los 7 espíritus que iban a estar sobre Jesús. Yo puse el dibujito del sacerdote en el tabernáculo o en el templo, haciendo el trabajito con las lámparas, limpiando el aceite o limpiando el pábilo que está ahí. Pero tenemos que entender que, como vimos la semana pasada, el centro de todo en las manifestaciones del amor, el centro es el fruto del Espíritu. Acá lo mismo, si tenemos que imaginarnos la lámpara, el centro es el Espíritu de Jehová. Y va a estar sobre él, en él. Lo vemos en el bautismo con Juan el Bautista, que el Espíritu vino a él. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vino a él. Y entonces las manifestaciones del Espíritu Santo, 7, estas manifestaciones son para él. De poder es la capacidad de llevar a cabo las cosas, del conocimiento de Jehová, está fundado en la comunión del amor. El temor de Jehová, otra vez, es reverencia a Jehová. La sabiduría es el poder discernir la naturaleza de las cosas, más allá de las apariencias. Comprensión es poder discernir las diferencias de las cosas en su apariencia. ¿Sí? Lo que podemos ver en esto es la plenitud del Espíritu Santo. Suficiente, estar lleno. ¿Qué otras veces? Por ejemplo, también tenemos que pensar el arco iris tiene 7 colores, es como que es suficiente, de ahí pueden salir todos los otros colores. 7 notas musicales, 7 cosas contaminan el corazón espiritualmente. En el Evangelio de Juan hay 7 señales que hablan de la perfección espiritual en los milagros y las señales. En Apocalipsis puse otros versículos, después los pueden revisar, Zacarías 3:8
8, 4, 10 hablan de lo mismo. Y en el mismo Apocalipsis habla también de 7 cuernos, el cordero, que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, se ve un poco raro ver a Jesús con 7 cuernos y con 7 ojos. He visto dibujos y la verdad no me animo a ponerlos porque son burdos. Yo intentaría pensar del lado de que es simbólico. Los cuernos son siempre poder, simbolizan poder, y los ojos lo que vimos recién, ¿no? El hecho de que lo ve todo. Por eso podemos ver en los 7 cuernos, en los 7 ojos, la omnipotencia, que todo lo puede, es la plenitud de la potencia. En los 7 ojos vemos la omnisciencia, que todo lo sabe, que todo lo puede ver. Por hecho está en todos lados. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a los 7 espíritus de Dios. No es que son 7 espíritus separados. Muy probablemente se cree que algunas iglesias son más fuertes en algunas de estas áreas que nombramos hace un rato, en reverencia, en sabiduría, en conocimiento. No es que lo tienen todo, pero Jesucristo, en él reposaron los 7. Y el que tiene las 7 estrellas. Y las 7 estrellas las vimos en Apocalipsis 1:20, que son los ángeles de la iglesia. Las 7 estrellas no tenemos que interpretar nada, no tenemos que imaginarnos nada, porque ya el Señor dijo que eran. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. Aquellas personas encargadas en las iglesias, como lo pudimos ver. Esto es en cuanto al saludo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Es interesante saber que Él es el que tiene las 7 estrellas, es el que está encargado de que la iglesia alumbre. Él es el responsable de que la iglesia, que su cuerpo funcione como tiene que funcionar. Él se tiene que asegurar que cada candelero esté alumbrando en la comunidad en donde está. Entonces, por eso es que anima lo que están haciendo bien y a veces muestra lo que se está haciendo mal para que funcione como tiene que funcionar. Porque Él es el que tiene las 7 estrellas. Es Él el encargado, no los encargados, no los ángeles, que reciben autoridad delegada de Jesucristo. Esto es en cuanto entonces a la autodenominación de Jesús. El elogio. Hay que escarbar mucho para encontrarle un elogio a Sardis, pero encontramos uno. Tenemos que ir hasta el versículo 4 que dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Inscripciones de aquel tiempo demuestran que en cualquier templo de cualquier dios, por eso puse en minúscula, que alguien tuviera una mancha en su ropa no podía entrar al templo porque eso deshonraba al dios. Y acá no está hablando de ropa manchada, ¿no? Sí, no estamos hablando de las vestiduras literales, sino espirituales, que no han manchado sus vestiduras, ¿no? Que no han cedido a la idolatría, que no han cedido a dormirse, como es la característica de esta iglesia. Y dice, porque son dignas. La palabra dignas es axios, que significa, son personas que fueron hechas competentes, fueron capacitadas. La misma palabra es el peso de gloria. Porque las tribulaciones, el presente, ¿se acuerdan ese? Y el peso de gloria. Entonces, ese peso que tienen estas personas es porque han estado en contacto con el Señor, han buscado al Señor, han sido capacitados por el Señor y han sido competentes por el Señor. Por eso es que tienen vestiduras blancas y no se han manchado. Porque han estado en contacto con el Señor. Entonces, para personas que se conocían como personas que teñían, o sea, de teñir
la lana, el hecho de decir manchado sus vestiduras, era completamente reconocible para ellos esto que le estás diciendo al Señor. Dignas y que no han manchado sus ropas. Otra vez, esto no es por mérito de la persona, sino el mérito de la persona es no haberse dejado estar y haber buscado al Señor, no haberse dejado engañar por la idolatría, no haberse dejado llevar por las cuestiones carnales o mundanas, y entonces el Señor dice, están capacitados. ¿Por qué? Porque yo los he capacitado, porque han estado conmigo, porque son competentes. No hay ninguna competencia y no hay ninguna capacidad que salga de nosotros mismos, sino es que el Señor la pone primero. Eso está claro. También podemos mencionar que hay 7 veces en el Apocalipsis se nombra otra vez vestiduras blancas. 7 veces se nombra el hecho de que tengan vestiduras blancas, lo que habla de algo importante, ¿no? La plenitud de lo que de lo que va a ser el hecho de que estemos con el Señor ahí, y parece que el uniforme es ese, porque cuando viene la iglesia con el Señor, están todos vestidos de lino blanco, pulcro, reluciente. Y Él está buscando una iglesia, viejo chiste, sin arrugas, sin mancha, ¿no? La reprimenda. La reprimenda es fuerte para Sardis y la vamos a ver en 2 partes. Yo conozco tus obras, yo las sé. No es que sé lo que haces, las conozco en intimidad. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es muy duro que se nos diga eso, ¿no? Que una carta llegue a la iglesia y te digan, mira, tenés nombre de que vivís, pero estás muerto. ¿Cómo es esto de estar muertos y seguir vivos? ¿Cómo se entiende una iglesia que están viviendo, pero para los ojos de Dios están muertas? Esta es la apreciación del Señor de la iglesia, de la cabeza de la iglesia. Están muertos, pero tenés un nombre. Quizás ellos estaban basados en las glorias pasadas de la ciudad. La cueva dice, toda paz en Sardis, toda la tranquilidad. Tenían todo, pero era una paz de cementerio. En esa atmósfera negativa, la iglesia cristiana no marcaba diferencia alguna. Era un cuerpo más muerto que vivo. Algunos la mencionan como la iglesia zombie, que son muertos vivos. Séneca dijo de la gente en ese estado, son las personas que aman y aborrecen sus pecados por igual. Son gente que aman y aborrecen sus pecados por igual. Pablo de otra manera dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Entonces, ¿cómo una iglesia puede estar muerta y no estar viva? Tienes nombre de que vives. Para aquellos que buscamos hacernos un nombre, para aquellos que nos buscamos tener un nombre, para aquellos que defendemos nuestro nombre, no tiene mucho sentido si no estamos vivos. Y estar vivos es estar en completa comunión con el Señor, porque Él es la vida. No alcanza con seguir nombrando cosas que se hicieron en el pasado. No alcanza con decir si todos los testimonios que tenemos es pasado. Tenemos que despertarnos a algo y ver qué está pasando en nuestro presente. El proceso, los tiempos verbales muestran que el proceso de muerte no había tenido un cambio, que ya venía la iglesia muriendo hace tiempo, desde el pasado, pero continuaban su curso, no habían hecho nada para cambiar ese curso de muerte.
Vivían en un letargo, vivían en coma, en un coma espiritual, pero seguían adelante. Menos esas pocas personas, lo cual quiere decir que se puede y que se podía, pero la gran mayoría de la iglesia no lo estaba haciendo. Dice, conozco tus obras, pero las obras no son conforme al criterio de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Jesús no reprocha la cantidad de obras, sino la calidad de las obras. ¿Dónde estaba puesto el énfasis? A la hora de obrar. Fíjense, acá en donde se les da entonces el ánimo, ¿no? La invitación a la iglesia. Y acá entonces es donde vamos a ver 5 exhortaciones para levantar un muerto. Para aquellos que le rebotaron cheque, no estoy hablando de eso, sino de la condición espiritual a la que hace referencia el Señor. Y qué bueno que Sardi no quedaba en Argentina, porque si te dijeran sé vigilante, eh, suena raro. Pero estas son 5 exhortaciones que necesita la iglesia para volver a ponerse en pie. Y están buenas saberlas porque si en algún momento estamos en esta situación o conocemos de alguien a quien tengamos que ministrar que esté por esta situación, podemos darle estas 5 exhortaciones que el mismo Señor le da al cuerpo. Primero, pónganse las pilas, sean vigilantes, no sean como su historia, despierten. O sea, el hecho que Él les diga vigilen lo que están haciendo, les debería dar justo en la nuca, porque la historia de esa iglesia es que fue conquistada 2 veces por no vigilar, por no estar atentos al enemigo, por no estar atentos a lo que pasaba, por confiarse, por tener todo. Entonces el Señor dice, vigilá, ponete atento. La segunda exhortación es afirma. En esta exhortación hay un carácter de urgencia, porque, que está generada por el descuido de ellos, ¿no? Es una decisión urgente, es como un shock eléctrico porque la persona ya está con el monitor que hace pi, y bueno, dale, afirmate en esto, en las otras cosas que están por morir, o sea, que tenían un aliento de vida estaban moribundas, pero afirmalas a esas cosas. Y acá está lo que hablábamos hace un rato, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estaban vacías de contenido, estaban vacías de Dios, no tenían el criterio de Dios para contarlas como obras. Quiere decir que el día que esas obras pasaran por el fuego se iban a quemar. No había piedras preciosas en esa obra, no había nada. Entonces, es una decisión urgente. Desde mi mirada, le dice el Señor, estás muerto. Hay algunas cosas ahí que tenés, bueno, esas que tenés, afirmalas. Ayer estaba escuchando a Facundo Manes, que hablaba un poco del tiempo que estamos viviendo y cómo enfrentarlo y todo esto. Y una de las cosas que dijo es, cuando todo está mal, cuando todo se ve negro, lo mejor para nuestro cerebro, él lo toma desde ese lado, es enfocarnos en las cosas que están bien, aunque sean poquitas, en lo bueno, alimentar lo bueno que tenemos, no seguir alimentando lo malo, lo negativo. Y acá es un poco parecido. Hay unas cositas que estaban por morir, que vienen en su secuencia, pero afirmate en eso. Tomó una decisión urgente. Parate. Acuérdate, la tercera exhortación. Y ahí es un verbo en el que le tenemos que agregar la palabra continuamente. Acordate continuamente, recordá continuamente.
El hecho de recordar continuamente es un mecanismo que nos mantiene vivo aquello que estamos recordando. Si dejamos de recordar tiempos que tuvimos de nuestra infancia, hay cosas que se van muriendo. Si dejamos de recordar lugares que hemos visitado, eso se va muriendo, va desapareciendo. Y lo mismo le había pasado a la iglesia. Se estaba muriendo. Y el Señor les da una exhortación, una idea, un tip. Acordate, pues, de lo que has recibido y oído. Volvé al momento en que fuiste salvo, volvé al momento en que fuiste bautizado, volvé al momento en que la primera persona conoció a Jesús por vos, volvé al momento en la primera vez que escuchaste al Señor, que te habló, que te dijo, volvé al primer momento en que lloraste en su presencia, volvé a ese momento, recordá, no te dejes desanimar. No te dejes que este letargo, que este adormecimiento siga su cauce. Si necesitas ayuda, pedile a alguien que te ayude a recordar. ¿Por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué tenemos estos estudios? Si algunas de las cosas estos ustedes ya las saben, hasta las podrían enseñar mejor que yo. Nos juntamos para recordar quiénes somos, quién es nuestro Señor, ver otras aristas, ver esto, y en ese recordar nos vamos manteniendo vivo en Él. La vida se hace manifiesta en nosotros cuando lo recordamos. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué tenemos que hacer la Santa Cena? ¿Qué es un Dios que si no hacemos la Santa Cena nos cae un rayo? No, es un Dios que sabe que si no recordamos esa victoria la vamos a ir olvidando. Si no recordamos de dónde salimos, nos vamos a ir olvidando. Por eso es imperioso que lean Efesios 1, 2 y 3. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Y Él los dio vida juntamente con Él, perdonando todos pecados. Entonces, desde la mirada de Dios, yo estaba como Sardis, sin Cristo, vivo en la tierra, existiendo, pero a los ojos de Dios yo era un muerto caminando, era un zombie. Y esa es la mirada que Dios tiene de aquel que no tiene a Cristo. Así me encontró. Yo tengo que recordar esas cosas. No puedo creer que yo antes de Cristo era una buena persona y Cristo me mejoró. Dale. Recordá, Sardis, recordá de dónde saliste, continuamente, y una vez que recuerdes y que te pongas otra vez sobre tus rodillas, empieces a caminar, empieces a seguir recordando, seguí leyendo la palabra, seguí viendo versículos que ya viste, seguí viendo pasajes que crees que ya lo sabes. Guardalo, vigilá, mantené. Esto es algo, guardalo en el interior, eso que vas recordando y que vas aprendiendo y que vas experimentando con el Señor, guardalo, atesoralo, vigilalo que no se apague, aviva el don del fuego que está en ti, dice Pablo a Timoteo. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de avivar el fuego? ¿De Dios? No, porque Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. ¿Cómo voy a avivar un fuego? Recordando al Señor, quemándome las pestañas, leyendo la palabra, buscándolo a Él, rememorando las cosas lindas que Él me ha dado. Y eso me va a mantener vivo. Me va a mantener en su vida, porque lo va a mantener a Él vivo en mí. Y otra vez, ya, esto sería hasta el cansancio seguir repitiendo esto. Arrepentite. Cambia la forma de pensar. Si hasta ahora llegaste a este punto haciendo lo que estabas haciendo, seguir haciendo lo que estás haciendo no te va a sacar. Si llegaste a este punto de estar casi muerto,
seguir haciendo lo que estás haciendo no te va a sacar. Cambia la cabeza. Cambia tus contactos, cambia de Biblia, cambia de programa en la computadora, cambia horarios, cambia amistades, cambia de lugares, cambia. Cambia tu forma de pensar para que haya un cambio de comportamiento. No sigas por ese camino. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Sardis. Si no, va a suceder como le pasó a la ciudad. Voy a venir, cuando me toque venir, la mayoría concuerda que esta es la segunda venida, no es una visitación especial. Cuando yo venga, ni te vas a enterar que vine. Ninguno de nosotros sabe las profundidades de la muerte en Sardis, qué tipo de muerte tenían. Nadie sabe si va a ser hallado Cristo en ellos el día que ellos mueran. Ni podemos juzgarlo, ni somos quienes para juzgarlo. Pero sí está bueno advertir del peligro por amor a una persona que se está enfriando, una persona que se está alejando, una persona que se está adormeciendo. Decirle, ponete las pilas. No es que tenés que volver a ser religioso, no es que tenés que volver a ser... Tenés que buscar al Señor. Sé vigilante, afirma, acuérdate, guárdalo y arrepentite. 5 claves para levantar a un muerto. El llamado a la iglesia. Otra vez, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo me adelanté, y 7 veces se menciona las vestiduras blancas en el Apocalipsis. En cuanto a borrar del libro de la Biblia, yo conocí un predicador que al final de su predicación hacía un llamamiento al altar, y cuando las personas pasaban al altar hacía la oración de fe, ayudándolos a aceptar al Señor, y cuando terminaban esa oración, este predicador casi siempre decía, ¿cuántos están contentos hoy que estas personas fueron inscritas en el libro de la vida? Hoy sus nombres están escritos en el libro de la vida. Bueno, ese predicador es el que le está hablando hoy a ustedes, hasta que me di cuenta que no hay un sustento bíblico para decir que en el momento en que una persona acepta al Señor, el nombre es escrito en el libro de la vida. Más bien, bíblicamente, es que todos estábamos escritos en el libro de la vida, inscriptos en el libro de la vida. Cada persona que nace está en ese libro. Cuando la persona deja de existir sobre esta tierra, se va a ese libro y se ve si esa persona sigue existiendo, o sea, si sigue teniendo vida, y la única condición para que esa persona siga teniendo vida es porque murió en Cristo. Si esa persona ya no está, no existe, es porque no tiene vida. Y entonces borrada del libro de la vida. Muchos quizás se basan en Daniel 12:1, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero igual, Moisés le pide a Dios, ráeme de tu libro. Quiere decir que estaba inscrito. Entonces el Señor dice, no te borraré, no borraré su nombre del libro de la vida. Claro, otra vez, no es para hacer esto de una bandera, ni para salir a corregir gente, ni para nada. No cambia mucho que alguien diga, hoy tu nombre está escrito en los cielos, no hay gran diferencia. El tema es que estemos en Cristo, el tema que, como estamos estudiando,
Será bueno que ustedes investiguen esto, que vayan a todos los versículos en donde diga o trate sobre este tema. No hay muchos, pero hay. Y que saquen su propia conclusión. Si es que eso que decía este predicador llamado Eduardo eh, estaba equivocado o no. Pero lo básico es, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré. Hay un deseo del Señor. Al que venciere, ¿qué cosa? Al que venciere ese adormecimiento, al que venciere esa apatía, al que venciere ese, como la canción de Pink Floyd, la otra vez lo dije, confortablemente entumecido. No, muy confortables, era una iglesia que era, lo tenía todo, eran ricos, era una ciudad rica, es lo que hablábamos el otro día. Al parecer, las iglesias donde había persecución y estaban pasando por necesidad, el Señor les dice que son ricas. Y esta, que tienen oro, que tienen moneda, que tienen de todo, creen que tienen un nombre, el Señor les dice, ustedes están muertos. Entonces, importante es saber la apreciación que Dios tiene de nosotros, no nuestra apreciación, ni siquiera la apreciación de otras personas. Oh, no, mirá que este es un hermano creyente. Oh, qué bueno que enseñás, Eduardo, qué lindo. Y no sabes, yo no me puedo guiar por eso. No te guíes tampoco por eso. Entonces, la idea es volver al Señor, volvernos a no dejar llevarnos por la corriente en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad. Generemos en nosotros el hambre por Dios. Generemos en nosotros, hagamos lo posible en nosotros para comer, espiritualmente hablando. Generemos, hagamos nuestros horarios, hagamos nuestras amistades, hagamos lo que tengamos que hacer para generar en nosotros un deseo por el Señor. Y eso es lo que el Señor me ha estado mostrando mientras estudié esta carta. ¿Qué enseñanza te deja esta carta? ¿Qué te mostró el Espíritu Santo? ¿A qué te exhorta esta carta? En lo personal, yo otra vez, y quiero ser enfático con esto y quiero ser repetitivo hasta el cansancio, si la palabra no la aplicás a vos, ¿qué sentido tiene? En el Instituto Bíblico cuando hacemos esto la gente dice, sí, lo que pasa es que la iglesia está así. No me hables de la iglesia, háblame de vos. Bueno, sí, lo que pasa es que la iglesia, o sea que hay constantemente una actitud de parte de nosotros de mirar la iglesia. Y si la iglesia, no, no, vos sos la iglesia. Entonces, en lo personal, ¿qué te habló esta palabra? ¿Qué te dijo a vos en lo personal? Y podés empezar entonces una oración diciendo, en lo personal, esta carta, no, no me lo tenés que decir a mí. Se lo podés decir al Señor en un momento de intimidad con Él. ¿Qué te mostró el Espíritu Santo? ¿Te mostró algo que tenés que revisar? Hacelo.